Aínda que podemos tamén estar tendo na casa, digámoslo así, outro tipo de animais, ou os chamados animais exóticos, a priori fan o deleite dos seus propietarios, alleos en moitos casos o sufrimento deses animais, dese padecemento dos animais que están fora ou abusados do seu hábitat natural. Tamén neste caso a policía, en coordinación posiblemente coa Garda Civil, xa que existe un convenio internacional denominado CITES, teñen unha serie de tarefas que combinar e que facer. As tartarugas que crecen demasiado, os reptís que se fan alarmantemente perigosos, cotorras, mapaches, veñen a invadir a fauna autóctona, creando e pondo en perigo de extinción precisamente aos animais da nosa contorna. Como vos dicía, en primeiro lugar, gustaríanos que se presentara Verónica, de Patrulla Callejera. Esta asociación de recente creación é de recente creación, se non me confundo, como entidade xurídica, con personalidade xurídica. Sen embargo, as voluntarias fallanos que veñen traballando no control, na esterilización, na alimentación, no cuidado, na promoción, da adopción, na coordinación entre elas e, sen dúbida, o respeto e amor polos felinos, xa que moitas destas actividades veñen sufragadas ou viñan sendo sufragadas polos seus propios petos. Do outro lado, que dicir de Progape, a protectora municipal que leva 17 anos traballando aquí en Ourense en pésimas condicións, falta de recursos materiais, falta de recursos humanos, en definitiva, falta de recursos económicos, moitas veces negados polas administracións ou pola institución responsable. Falar dunha institución responsable é falar dunha institución comprometida, non como un plus desa institución, senón como unha resposta a unha demanda social, aquela demanda que fai que as institucións teñan que ser responsables co cuidado e co benestar e a protección dos dereitos de seres sentintes. No caso de Amou, eles levan a cabo, como vos dicía, en suño farán 2 anos como asociación. Teño aquí a chuleta, é a Asociación Cultural e Deportiva de Propietarios de Mascotas de Ourense. Levan a cabo programas de benestar e de ocio de cans, principalmente, temas de educación canina, que logo nos contaredes un pouquinho como se artella toda esta programación. Finalmente, como vos dicía, Fran, da Policía Local, nos contará un pouco tamén cales son as súas... cal é a situación da policía respecto á formación que adquiren ou non sobre o tratamento do maltrato animal, que tipo de medios teñen a súa disposición e cales son os casos que principalmente se atopan no seu traballo respecto ao maltrato animal. Vésenos seguramente a cabeza o último caso de maltrato animal grave que aconteceu aquí en Ourense, que foi o caso de Balú, ese sétero inglés que foi apaleado con cincel e tirado na basura. Foi o primeiro caso aquí en Ourense no que se cualificou o autor dos feitos, os feitos en sí como caso de maltrato animal do artigo 337 do Código Penal. Este artigo, aínda que viña recollido no Código Penal creado no ano 95, foi modificado, a última modificación do 2015, que elevou a pena. Este elevar a pena, verémoslo tamén logo do documental no que fala un magistrado, Peces Barba, no que se contempla que ven antes a concienciación do Poder Judicial, isto é, o cambio da modificación da normativa ou o aumento da concienciación social que xa demanda un compromiso serio e firme non só das administracións públicas, senón tamén da administración de xustiza. Entón, que está pasando? Que está pasando para que os casos de maltrato animal se sigan sucedendo, aínda que están saindo á luz, síguense sucedendo. Hoxe en día existen avanzados estudios científicos que corroboran e que vinculan o maltrato animal cunha perigosidade social, é dicir, o maltratador animal non vai ser un maltratador que se quede só nese ámbito de maltrato injustificado aos animais, sino que pode pôr en perigo as propias, neste caso, veciñas ou a súa parella, se hai violencia doméstica,
violencia de xénero na que se condicionan as parellas polo tema do cuidado dos animais, etc. En canto á normativa, xa remato, falar sucintamente, aquí en Ourense temos a Ordenanza Municipal de Protección de Animais, unha ordenanza basiquiña del todo, como pasa noutros concellos. Se acudimos á normativa autonómica, temos un bo anteproxecto de lei que viría a sustituir a actual lei 1/93, que imaginemos que do ano 93 non se está dando resposta a unha demanda social, senón que contempla casos que ven xa quedando obsoletos e pouco punibles. Hai unha demanda de moitos colectivos, ecologistas, animalistas, cidadanía comprometida, para que se regule a nivel estatal unha lei marco de protección animal que viría a facer homogéneas todas as normativas de cada unha das comunidades. Porque que acontece con estas normativas autonómicas respecto ao maltrato animal? Que maltratar un animal en Aragón pode sair a 150.000 euros a sanción, en Galicia a 15.000, en Navarra a 3.000 euros. Isto non dá resposta á demanda social que ten un aumento de concienciación. E por último, pois o Código Penal, que, como acabamos de falar, viuse sometido a certas modificacións que agravaron o delito. Que pasa aí? Que non se executan as sentencias. Entón, por moito que os xuíces estén comprometidos, despois queda a pena sin cumplir ou a sanción sin pagar. En todo caso, as protagonistas somos as nosas convidadas, que agradecemos o seu tempo e a súa aposta en coñecemento de todas a súa experiencia. E comenzamos con Verónica, con Patrulla Callejera. O que te apetece contarnos, como funcionades, desde cando. Gracias. Nada, bueno, yo vengo así un poco en representación de Patrulla Callejera. Vale, iba a venir nuestra presidenta, pero se le ha complicado el tema un poco porque tenemos muchísimas potencias de gatos y a veces pues eso hace que no se tenga tiempo. Entonces nada, hemos venido mi compañera y yo, ¿vale? Intentaré un poco, pues exponeros un poco el trabajo que hace. Es una, como comentaba, es una asociación de reciente creación a nivel jurídico, pero ya lleva trabajando hace bastantes años. Y nada, surge un poco de la necesidad pues, de ver los grandes olvidados, que son los gatos normalmente, los gatos que viven en la ciudad, en colonias, y pues eso, ver que no hay un control de esa población, pues si no hay un control de la población se reproducen exponencialmente y bueno, los ves pues en malas condiciones o camadas que nacen y pues que contraen enfermedades. Entonces, pues de ver esa necesidad que hay ahí, pues gente particular y particulares como podemos ser nosotros, pues intenta ayudar y poner su granito de arena. Entonces, nada, a raíz de eso pues se intentó gestionar alguna colonia. A ver, el problema que hay en las asociaciones, que yo creo que en todas es un poco lo mismo, es que hay muy pocos recursos, tanto económicos como materiales, o sea, como humanos. Normalmente el trabajo lo llevan a cabo unas pocas personas, que en su tiempo libre, según la disponibilidad que pueden, pues intentan hacer lo que pueden, pero claro, es muy vasto, no se da abarcado todo. Se intentan gestionar algunas colonias, pero bueno, en Ourense hay infinidad de gatos callejeros y bueno, no se da abarcado todo. Lo que se intenta sobre todo es incidir mucho en el tema de la esterilización, de la castración, porque es la única manera de controlar la población. Entonces lo que se suele hacer con las colonias es bueno, tener a los individuos un poco localizados, saber cuáles son, se suelen coger, todo lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, porque claro, es difícil, con jaulas trampa a los gatos y se esterilizan. Vale, todos los recursos económicos vienen un poco bueno, de los bolsillos propios, también de donaciones. Ahora sí que tuvimos una ayuda recientemente, pero bueno, una ayuda limitada, claro, cuando se acaba eso pues no hay más, para intentar castrar pues, esos animales, gatos de la ciudad. Pero bueno, no solo es la castración, porque tú cuando coges un animal, pues también tienes que ver en qué condiciones está, porque si está enfermo, pues no es castrarlo y soltarlo, sino que también conlleva unos gastos veterinarios o unas vacunas. Entonces no solo es castración, ¿sabes? Hay más gasto. Y nada, es un problema que no se da abarcado todo, porque aunque una persona gestione una colonia, después aparecen individuos nuevos. O sea, hay pues, personas que a lo mejor sueltan a su gato,
o gatos que tienen acceso al exterior no están... El problema es que no hay concienciación de que hay que esterilizar a los animales, muy poca concienciación, y con los gatos aún menos. Entonces, claro, los animales, pues algunos van sueltos y a veces vuelven a su casa, pero están sin castrar, entonces pues hay camadas sin parar. Y luego hay gente pues, que los abandona y a lo mejor sabe que hay una colonia de gatos y piensa, bueno, pues ahí lo dejo. Ese animal no va a estar bien, porque los que están allí, pues es un animal que no está acostumbrado a que los gatos se adaptan mucho, un gato que sea de casero lo va a pasar muy mal en la calle, entonces nada, van a haber peleas, pero bueno, una colonia nunca está cerrada, porque vienen individuos nuevos o hay alguna camada nueva de repente, o algún animal de otra zona que se suma, entonces es un poco ilimitado, digamos. Nada, intentamos poner nuestro grano de arena, pero no se da abarcado todo. Muchas veces hay gente que te llama y te dice, mira que en tal pueblo hay... Bueno, abarcamos un poco la ciudad de Orense y ni siquiera bien, como se debería, porque no da la cosa para más. Pero bueno, que a veces te llaman y te dicen, no, pues hay una gata, pues está preñada, venir, y es que no tenemos posibilidad. Después luego hay gatos que son o adultos o pequeñitos que por su carácter, que a lo mejor sean demasiado confiados, demasiado sociales, algunos se recogen y a lo mejor luego, o sea, soltarlos casi es enviarlos a la muerte, porque ves que no se van a adaptar. Algunos, según la disponibilidad, también los ponemos en adopción de estos gatos. Pero bueno, nosotros jugamos mucho con casas de acogida para que ese gato esté en familia y bueno, por espacio físico. Y bueno, todo el mundo podía poner un poquito de su parte porque también, por ejemplo, las casas de acogida son muy necesarias. Pues tener a lo mejor un gato acogido, pues un X tiempo, a veces incluso solo mientras se castra y se suelta, que pueden ser unos días. Pero claro, todos los recursos son muy limitados. Entonces, por ejemplo, hay animales que tú sabes que corren un peligro, que estaría bien recogerlos, pero no hay casa de acogida donde ubicarlos. Entonces, a veces te llaman y tienes que decir, no, es que no tengo dónde meter. Y bueno, es bastante frustrante porque tú ves el riesgo que a lo mejor pueden correr, pero claro, no llegas a más. Y nada, luego, pues yo creo que el problema que tenemos es ese, pues que hace falta más concienciación, sobre todo de esterilización de animales y de gatos. Y nada, y que pues, los representantes un poco responsables políticos pues que se impliquen cada vez un poco más, porque es una necesidad que tiene la ciudad, no es creada por nosotros, ni es que a nosotros nos guste, sino que están allí conviviendo. Entonces hay que tener una sanidad, tenerlos un poco en condiciones como se tienen que tener y tener un control. Y eso, yo creo que básicamente, no sé si queréis así comentar alguna cosa, vosotros, alguna pregunta. Claro, si os parece para finalizar un poquinho a cada dos ponentes y pues ir preguntando algunas cosas. Bueno, pues Javier, de Progape. Yo soy un voluntario que lleva allí mucho tiempo, entonces no hay ciertos datos que lógicamente no manejo porque son cosas de la directiva, ¿no? Pero bueno, hay otros que sí. Me viene ahora uno a la cabeza, por ejemplo. El 17 de enero de este año, del 31 al 17 de enero, habían entrado 50 perros en las instalaciones. A mí, para una ciudad como Orense, me parece una burrada. Y en la mitad más o menos, por dar unos datos aproximados, cachorros. Esto que no llega a pensar, por ejemplo, en devoluciones de regalos de Navidad, ¿no? Porque es que quiero trompear un poco, ya he dicho muchísimas cosas muy interesantes que no me quiero repetir, ¿no? Hablaríamos de falta de financiación, hablaríamos de falta de medios, hablaríamos en determinadas épocas del año sobre todo de falta de compromiso institucional. Hemos tenido todo el verano que no podíamos ni entrar en la protección porque el punto limpio se había desbordado de una manera que no cabían ya ni los coches. Tampoco es la mejor ubicación donde están las instalaciones, aparte de que se ha quedado pequeña, hay una población más o menos de 500 individuos, en perros, en gatos, yo soy más tropa de patio, de perro, pero bueno, en gatos habrá unos 100. Y la mejor ubicación no es entre un campo de tiro, donde están disparando, en fin, para eso es el campo de tiro, ¿no? Pero bueno, yo no lo habría puesto allí. Entre un campo de tiro y un punto limpio que no tiene vallas. Entonces aquello por la noche es llegar la gente a la hora que puede, a la hora que le viene bien, y empezar a tirar escombros desde 3 metros de altura, los perros se alborotan, uno se levanta, pisa al otro, el otro se devuelve, ¡pum!, pelea. Bueno,
retomando el tema de lo que estaba diciendo en un principio. Aparte de la falta de medios, hay muchos frentes a los que... Y yo a veces me vuelvo loco, ya toleo porque es que no puedo pensar más. Creo que hay una importante, no sé cómo llamarlo, no me gusta la palabra clara, ¿no? Pero bueno, habría que insistir mucho, por ejemplo, en la educación de la gente, ¿no? Conozco, por motivo de mi trabajo, bueno, gente con un nivel cultural más o menos medio, que se está moviendo por instituciones y demás, y aún te dicen, por ejemplo, que tienen un perro y no le han puesto chip, porque aquí al perro nunca se le puso chip. Un chip es un seguro de vuelta. O sea, si el perro se pierde y podemos pasarle un lector y avisar al dueño, el perro no va a estar penando por ahí, el perro no va a estar dando vueltas. Bueno, pues hasta algo tan básico que cuesta, no sé si es 20 o 30 euros, gente que se supone que debe tener unos conocimientos legales, o sea, a lo mejor por encima de paisanos de una aldea y demás, que bueno, han vivido otro tipo de vida y otra relación con los animales, y te cuesta metérselo en la cabeza. Esterilizaciones. Allí hay gente que va por un perro, una perra, siempre se hace un perfil, ¿no? Para saber lo que esa persona viene buscando, pues para evitar adopciones en falso, que te lo vuelvan a traer a los 3 días. Y no, pues yo tengo una perriña y tal. Si tienes una perra y te llevas un macho, tienes que firmar un compromiso de castración de alguno de los dos. Ah, no, yo es que a mí me gustan completos. Te dicen que le gustan los animales completos. Claro, a veces hay con quien te puedes poner un poco a razonar. Yo tengo 3 perros adoptados de Progape y los 3 están esterilizados y de hecho creo que es una de las mejores cosas que se puede hacer, ¿no? Le explicas a la gente, pues mira, la mayoría de las hembras, si viven lo suficiente, si no les pasa cualquier cosa, les pilla un coche, una garrapata, yo qué sé, el 90% van a acabar teniendo con la edad problemas relacionados con el aparato reproductor. Tumores, biometras, infecciones de útero. Si un perro joven, 1 o 2 años, le quitas eso, porque además no eres un criador, de hecho a criadores, si sabemos que son criadores o cazadores, desde luego no se le da ningún perro. Que llevar a un perro luego con 10 años, una noche de urgencias, a la clínica no sé qué, que te aguante la anestesia, que sobreviva la anestesia, que sobreviva el postoperatorio, cuando si todo eso lo hubieras hecho cuando el animal tenía juventud y salud, te había ahorrado, bueno, pues hasta eso. Gente que incluso lo ve que se les presupone un poco más de afinidad, un poco más de sensibilidad con los animales, se te cruzan de brazos. Bueno, pues mira, si no castras, si no te comprometes a una esterilización, no te puede llevar aquí un animal. Entonces, hay un tema educativo, yo no sé cómo habría que resolver eso. Las campañas están muy bien, las leyes están muy bien, si se aplicasen con todo el rigor, mejor aún, porque tú has comentado el caso de Balú. A Balú lo tuvimos allí un montón de semanas. De hecho, uno de los policías que acudió aquella noche fue el que al final se lo quedó. Es un perro que quedó con secuelas, es un perro que tiene ataques epilépticos, controlado, el animal es feliz, ¿no? Bueno, pues a esta persona, independientemente de las circunstancias personales, que parece ser que fueron un atenuante, se le impuso una condena que, bueno, yo no voy a entrar si... Pero es que la condena accesoria, la que acompaña a la principal, era que durante 6 meses no podía volver a tener un animal. Y transcurridos esos 6 meses, ¿qué? Entonces yo ahí incidiría más. Incidiría en un montón más de cosas, ¿no? Pero bueno, como soy involuntario y ahora mismo estoy representando a Progape, digamos, mi parte más personal me la voy a guardar o quizá en otro momento. Y bueno, pues es que no sé qué más deciros. Allí hacemos lo que podemos, dentro de los medios que tenemos, del personal que tenemos, del dinero que nos llega. Sé que este año el Concello ha subido un poco, no sé si es una asignación, si es una subvención, eso está firmado en un convenio cuyo contenido yo desconozco. Pero sé que hicieron unas obras que tenían que haber hecho ya hace tiempo, porque teníamos las clínicas veterinarias colaboradoras, que es el caso de ellos, las teníamos atestadas de perros de Progape. Y hombre, un señor que ya te está haciendo unos descuentos, que en muchos casos solo te está cobrando el material, ni su mano de obra por decirlo de alguna manera, ¿no? Ni su tiempo, ni el dinero que pierde de no atender a otros que van a pagar la minuta íntegra. Si encima le tiene el señor 8 jaulas y le tienes 4, bueno, pues al final se hizo una reforma que estaba prometida, que estaba aprobada y que no sé por qué circunstancia tardaba en llegar el dinero, y algo se ha aliviado aquello en el sentido de que ya podemos tener a perros enfermos en un sitio más aséptico que un patio o que una jaula de cemento que lleva construida 20 o 25 años. Algo menos, perdón, 15, 17 dijiste tú.
Pero bueno, sigue habiendo falta de medios, sigue habiendo falta de todo, y como ya he comentado antes, en épocas determinadas del año, aquí no hay responsables. Llamas para cualquier problema y, bueno, ahora septiembre, no sé qué, no sé cuánto. Entonces yo creo que los concellos en general, no voy a decir solamente este, ¿no?, deberían de tomarse estos asuntos, como ella bien ha dicho, es un interés común para todos, que no haya perros cruzando una calle, provocando accidentes, muriendo de enfermedad en un sitio donde luego a lo mejor vas a ir allí a pasear con tus hijos. Los gatos, la gente que no quiere gatos cerca de su casa, que ratas así, porque es que, vamos, el principal control de los roedores de las ciudades son los gatos de las colonias. Entonces, no sé, habría que intentar explicarle a la gente, no sé por qué medios, redes sociales son muy útiles, Facebook a nosotros. Voy a dar unos datos del 2015, que son los que tengo en la cabeza, porque del 2016 aún no me llegaron. Y voy a dar también una señal, por si alguno queréis interesaros un poquillo más en el tema. Este verano un chaval tiene una cuenta en YouTube, él se llama Iván Orange. Nos rodó un pequeño reportaje de unos 15 minutos, se llama Stop, Abandono Animal. Y la verdad nos estuvo ahí entrevistando, es un pequeño recorrido, es la punta del iceberg, ¿no? Pero ahí se va a ver un poquito más, cuando estás con la cámara allí viendo, hablando con todos nosotros, se va a ver un poquito más lo que es aquello desde dentro, porque hay gente también que a veces piensa que aquello es, no sé, un Edén. Voy a dejar allí al perro, bueno, que dejes aquí al perro, ya sabemos que no lo va a matar un coche, ya sabemos que no va a morir solo de una enfermedad en el monte, pero aquí tampoco está garantizada su seguridad al 100%. Ahí estamos por las mañanas, por las tardes, los festivos, los domingos, pero por la noche no queda nadie. Y por la noche cuando se montan la mayoría de las trifulcas, porque hay mucha masificación, porque tenemos a lo mejor, porque hay que tenerlos, o sea, o están allí o están en la calle, o a lo mejor tenemos 40, 50 perros por patio, cuando lo ideal sería a lo mejor tener la mitad. Se forman jerarquías, se forman grupos, siempre andamos por allí pendientes, ojeando, siempre con la gente está haciendo cosas, pero a veces es inevitable. Entonces hay muertes por peleas, y a mí personalmente son las que más me duelen, porque, bueno, que muera un animal anciano, bueno, un matiz, es una protectora. En la protectora la idea es sacrificio cero, ¿vale? Solo se sacrifican animales cuya calidad de vida ya no puede ser llamada ni calidad ni vida. Un perro con 16 años que de repente deja de andar, que ya no va a recuperar, que pierde toda la masa muscular de las patas, que ya solamente es arrastrarse, crear heridas, escaras y que la aniden los gusanos de la mosca, lo mejor que puedes hacer es que no sufra más. O sea, los queremos, y dentro de ese amor está el no hacerle sufrir más cuando ya no tiene sentido. Cierro el paréntesis. Lo dicho, nos preocupamos todo lo que podemos y hacemos todo lo que está en nuestra mano, en muchos casos poniendo dinero en nuestro bolsillo, voluntarios, trabajadores, o sea, y luego, por supuesto, redes sociales maravillosas porque nos ayudan un montón. Datos del 2015, ¿qué es lo que iba a dar? Entraron unos 410, 415 perros. Todo esto se cuenta en el vídeo que os he comentado, ¿vale? Iván Orange, Stop, Abandono Animal. Ese mismo año, en 2015, hubo unas 410, 415 entradas relativas, porque alguna de esas entradas es una perra preñada, ¿vale? Y te trae un regalo de 10 dentro, otra te trae un regalo de 6, hasta de 14. Entonces, claro, son entradas relativas. 350 adopciones, ¿no? Que podríamos decir que casi una por día, ¿no? Aunque días que no hay adopciones, hay tardes, a lo mejor que hay 3 adopciones. Pero bueno, algunas de esas adopciones se devuelven porque el señor no es lo que pensaba, porque no pensó, porque se dejó llevar por modas, porque vio que era un perro de raza y rápidamente, ¿no? Rápidamente, allí va gente a veces a pedirte perros de raza. Mira, aquí perros de raza poquito, la mayoría mal llamados potencialmente peligrosos, ¿no? Eso no se le pueden dar a cualquiera, evidentemente. Hay unos protocolos, unas licencias, unos seguros y aparte un perfil aún más exhaustivo que cuando alguien va a adoptar un perro sin más. Y luego, por ejemplo, en este 2015 se devolvieron cerca de 90 perros a sus propietarios y casi la mitad de ellos no tenían chip, ¿no? Ahí es donde entran en juego las redes sociales muchas veces, que es como el boca a boca de antes, pero bueno, con la tablet, con el móvil y todo esto. Y algunos reincidentes. Vamos a ver, ya se localizó a tu perro y no le tenías puesto un chip. Ahí tienes que firmar un compromiso. A veces queda hasta pagado para que vayan a las clínicas colaboradoras a ponerlo, ¿no? Ya que lo has pagado, pues ni así van. Y 2 meses después vuelve allí el perro. Entonces, esa es la parte que a mí que no sé cómo atajar, porque ya digo, hablas con gente joven, con gente mayor,
con estudiantes, con señores que llevan toda la vida y te vuelves a encontrar otra vez con el mismo muro, ¿no? No, el chip, no sé qué, no sé cuánto. Fundamental chipear al perro, fundamental vacunarlo, que tampoco es que haya mucha tendencia en eso. Y luego, bueno, un poco eso, mentalizarnos, hacernos a la idea de que aunque sean animales, no dejan de ser un miembro más de la familia y no dejan de ser un ser viviente y sintiente. No es una cosa que dice, me estropeó el móvil, lo tiro y cojo otro. No me sirve, se me quedó obsoleto, lo tiro y cojo otro. Hemos tenido un verano en el que hemos tenido una de cal y una de arena. Han salido bastantes acogidas, adopciones de perros ancianos. Yo me he quedado maravillado. Ha venido gente, mira que vi que anunciasteis esta perrita, hasta una perra con 16 años se llevaron de allí. La pobre solo vivió unos meses, pero al menos no los pasó allí. No queríamos que pasase allí el invierno porque seguramente no lo hubiese pasado. Otros están por ahí paseando. O sea, y luego a la vez, dentro de esa sería la de arena, ¿no? Hemos tenido un verano de mucha gente que ha venido a entregar al perro. Perro que llevaba con la familia 3, 4, 5, 6 años. En algunos casos, ya digo, yo no tengo acceso a toda esa información, ¿no? Pero bueno, a veces les atiendo yo, te cuentan un poco, pues son problemas mayores, ¿vale? O sea, dice, bueno, pues es que no hay otra. Pero en otros casos son hasta pretextos. Entonces, no sé, es que a mí me costaría, no sé, deshacerme de un animal que lleva conmigo 6 o 7 años y a lo mejor es solamente por decir, pues voy a buscar un poco más, otro piso, aunque me pille un poco más lejos, ¿no? Aunque tenga 5 minutos más de autobús, por poner ejemplos, ¿no? Y bueno, pues poco más, fomentamos todas las adopciones que podemos, acogidas, seguramente preguntaréis el gasto, yo no sé ahora mismo, claro, con tanto animal, pero por ejemplo, Coren dona 3 veces por semana despieces de pollo, cascarones, alitas, cosas de estas, ¿vale? No es la mejor alimentación, se les da crudo, no tenemos medios para cocinar para 500 perros, pero al menos esos 3 días a la semana les da de comer Coren. Y el resto de los días viene siendo una media de 10-12 sacos de pienso del Mercadona, no podemos permitir nosotros, que vienen costando unos 11-12 euros. A veces son 11 y pico, a veces son 12. Eso solamente en alimentación. Cachorros irían aparte, claro. Los cachorros hay que darles un pienso de cachorro. Y luego están las medicaciones. Tenemos un montón de perros. El servicio de la acería está contratado con el concello, lo desarrolla Proape con empleados de allí. Y tenemos un montón de perros, recoges un perro en unas condiciones pésimas, le evalúan estos veterinarios que no cobran todo lo que podrían cobrar y el perro tiene leishmania, tiene sarna, tiene no sé qué, tiene no sé cuánto, en 15 días iba a estar muerto. Allí se les intenta recuperar y de vez en cuando viene alguien y dice, no me importa que tenga leishmania, me lo llevo, me he enamorado de él. O él se ha enamorado de mí. A veces va la gente allí con una idea y es el perro el que les elige a ellos, ¿no? Eso sería otro tema también muy bonito para hablar, pero bueno, aquí estamos un poco más para todo este asunto de las carencias y de lo que podíamos hacer. Y no sé si tenéis alguna duda. Para una intervención especial de Mónica, gustaríate o de alguna, pois sí, que tamén nos presentarán un pouquinho o que fan eles con cans, principalmente, non? Sí. Bueno, vamos un pouco corridos de tempo, pero a ver se amañamos. Sí, nos decimos rápido. Sí, bueno, pues nosotros pertenecemos a la Asociación de AMO. AMO es una asociación que obviamente cuando tanto los perritos y los gatos pasan a un hogar, pues necesitan unos derechos, necesitan unas tareas de concienciación, de información, que es lo que se está hablando aquí, que es lo que carece normalmente en nuestra ciudad. No hay un censo, empezamos a luchar por lo de los parques caninos, pero bueno, nos extendimos un poquito y bueno, nuestro deber, pues somos un puente entre el ciudadano y la administración. Si la administración le presentamos ciertos proyectos, pues por lo mismo, campaña de información, de formación, hay mucha ignorancia, cuando se coge un perro no se chipea, no hay un censo, no hay profesionales que tampoco hagan un seguimiento y bueno, nuestra labor en sí es eso, convivir todos con las mascotas, acentuar el positivismo que tienen las mascotas, los perros y los gatos dentro de nuestra sociedad. Trabajamos con distintas instituciones a nivel nacional, también estamos con ANA, con ESEPA, Bioped, también ahora con Ana Mulá, que reformó también la ley de Cataluña y
y se hizo un comité, el primer comité aquí en Galicia, de Lugo, el 3 de marzo, donde estaba Irene Torres y donde se intenta cambiar un poquito lo que es la normativa y autonómicamente. Vale, entonces, ¿qué pasa cuando hay un caso de maltrato animal? Por ejemplo, el de Balú. Que si hay una denuncia y no hay una ley, pero una ley como la de Cataluña, donde, por ejemplo, subraye exactamente lo que es un maltrato animal, pues entonces no hay una condena. Aquí, por ejemplo, ahora mismo en Galicia, lo de maltrato animal pone condiciones, por ejemplo, si veis un perro en, yo qué sé, en un balcón y se denuncia y tiene un cuenco de agua, a lo mejor se va un policía o, bueno, alguien de la ley dice que, bueno, al menos en el Comité así de Derecho dijeron, según en Galicia, pues no pone específicamente cuáles son las condiciones exactas de lo que es un maltrato animal, con lo cual, si se denuncia y después mucha gente protesta que la policía no hace su labor, no es que no haga la labor, es que no tenemos unas leyes con peso, una ley marco, ni tan clara como la de Cataluña, la que especifica qué es lo del maltrato animal, las condenas y todo eso. Y bueno, nosotros trabajamos un poco para el bienestar animal, ya bien sea a través de las leyes, para también que haya campañas de concienciación, sobre todo, e información, cosas que nos salen, y ¿qué se me olvida? Non se dirá nada máis. A segunda parte, bueno, tamén temos cursos de formación canina por educadores, claro, non somos especialistas, que quede claro, non somos especialistas, temos educadores. Y queremos luchar contra también erradicar lo que es el abandono animal. Para eso también tenemos, bueno, también colaboramos con ellos, estamos en varios proyectos y uno de ellos pues es eso, luchar y ahora va a haber una manifestación a nivel nacional que es a favor del derecho animal. Se han conseguido cosas, por ejemplo, de las orejas, lo de los rabos, se ha bajado el IVA. Está el doctor Echever, que es el que está en el Congreso de los Diputados, que está llevando a cabo estas cosas y poquito a poco, como dice él, se ha logrado algo. En 2008, hubo 11 casos de maltrato animal. Desde el 2008 hasta el 2015 solo hubo 68. ¿Qué significa? Que sí, hay más, o sea, esto a nivel nacional, que sí que se denuncia, exactamente, con sentencia. Los otros no. ¿Pero por qué? Porque no hay unas leyes con peso ahora mismo, estatalmente, ni tampoco autonómicamente, donde la policía o un abogado vaya a representar un caso de maltrato animal y tenga peso y pueda llevarlo al juzgado, porque el juez lo puede echar para atrás. Entonces, esa ambigüedad que tenemos ahora mismo en nuestro país es de lo que se trata, de unirnos todos, de luchar, tanto asociaciones, abogados, cada instituciones, policiales también como ADA, y unirnos todos, y lo que pretendemos es cambiar un poquito el sistema a nivel nacional. Obviamente siempre desde el lado de atrás y siempre con cosas y profesionales que obviamente tienen peso y hacemos eso, el trabajo por detrás nosotros. Es un poquito lo que realizamos. Después sí, hacemos cosas lúdicas en esta ciudad, pero simplemente, sí, es simplemente por quitar un poquito el miedo en el sentido de que las personas aquí, ahora mismo en Orense, solo disponemos de un parche canino y según la normativa de aquí de Orense, el perro no puede estar suelto en ningún sitio excepto en Salesianos, que es el que está legalmente, ni en las zonas verdes ni nada. Las extensibles igual, no hay una normativa que te ponga pues a partir de 15 kilos no pueden llevar extensibles, que no se puede y tampoco se sanciona. Entonces, ¿qué pedimos? Pues pedimos un cambio también en la ciudad, pedimos un cambio desde que las instituciones, las administraciones, los políticos pues lleven a cabo todo eso y lo encaucen, que sea muy claro, que se empiece a denunciar, pero que cuando haya una denuncia que se actúe y obviamente que haya una consecuencia detrás, porque si no todo el mundo hacemos lo que queremos. Y entonces, bueno, sí, el perro, sobre todo el perro, que es lo que más entendemos nosotros, tiene muchos beneficios, muchas cosas positivas, y lo que intentamos es que salga del programa, salgan también de colonias de las casas y que tengan un hogar, que no sea devuelto. Que en el caso que sea devuelto, pues que haya infracciones, que haya obligatoriedad de que haya chip, de que haya un técnico de que persiga eso, que esté la policía ahí y esas cosas se denuncien. Igual, por ejemplo, los venenos, los azufres. La gente tiene mucho miedo a denunciar. Creo que, no sé aquí en Orense, pero lo decía también el comité, que se puede denunciar anónimamente.
que también lo decimos, se puede denunciar anónimamente, pero hay muchos miedos. Entonces, una cosa muy importante sería informar a la sociedad de todo lo que pasa, sobre todo en nuestra ciudad, que poquito a poco se va avanzando, porque España sí está dando pasos pequeñitos, pero se está dando, y a nivel que en el Congreso vaya progresando las leyes y todos estos proyectos que están poniendo estas entidades que os he comentado, pues iremos dando pasos, y obviamente cuando salga la de la Xunta creemos que también va a ser positiva. Y bueno, más o menos es nuestra función e lo que trabajamos. Os compañeros son auténticos profesionais, para nós é unha parte máis do noso extensísimo traballo, extensísimas competencias. Vou facer 3 guións, se me queredes preguntar algo, e falo, se queredes, perdón, que chegar a tarde, pero ia falando co compañero que quedou con Balú, me viña explicando para ter todo fresco, porque facía xa tempo que falara con ele, se queredes comentaros, hai pequenos detalles positivos, para o que eu creo máis, vou guardar unha visión un poquinho máis positiva. Pero bueno, eu cando sabía que ia vir aquí, falei, temos un grupo a nivel galego, e lancei unhas preguntas de dificultades que tiñan os compañeros en Galicia, entonces me dixeron, bueno, todos me dixeron, sí, vai ser a lei de benestar, pero a ver que aprobe, non? O que nos dicíamos, dentro do 93, pois vai salir este ano, ou seja, son 14 anos, unha lei nova, que saldrá agora. Bueno, o meu problema que atopo os compañeiros é o non ter protectora. Vale. Pois é o maior problema que teñen. Nos aquí partimos con moitísima ventaxa, porque iso nos facilita a labor policial un montón. A nosa chamada entra un can, un gato, que sexa, e pro GAP xa sabemos que vai en dirección ali. Nos facilita 100%. A pesar de que preguntábamos que protocolo temos, ningún. Ou seja, nós aquí a nivel institucional temos unha falta de persoal moi grande e saímos como podemos das chamadas. Que botou en falta? Falta de formación. Martino estará cansado de escoitarme cando me convidaba a esa mobilidade, falta de formación, e que vos volvo a decir, pois unha falta de formación tremenda. De feito, a nivel policial, estamos peleando por formación no noso tempo de traballo, dentro dos esforzos de corpo de seguridade. Nos parece que este ano igual lo acabamos, porque 3 anos pelexando. Esperamos por formarnos tamén nestes temas e darmos un servicio de maior calidade. Vamos a ver, que me dicen os compañeiros? Unha falta de concienciación na administración tremenda, ou sea, tremenda. Como non debe ser moi beneficioso, pois é algo secundario. A violencia de xénero, por exemplo, é moito máis visible e se cuida máis. Non quero equiparar nada, pero, bueno, ao final todos son leis e problemas. E me dicen os compañeiros que tamén do cidadá, e ao final, se é do cidadá, hilando o que dicen os compañeiros, vos non tens formar a ninguén, é a institución que ten que formar. Nas escolas impartes unha simple asignatura en ciencias sociais ou biología onde sexa, concienciar un pouco os cativos, porque eles de seus avós. Eu lembro, avós que non tiñan o can preso sempre, ou había o do pobo que mataba os cachorriños, un pouco explicar aos cativos que aínda que eles coides unha casa non o debes facer. E despois que hai outras vías, hai xente da ciudad non ten que chegar a eso. Non me enrolo. Si, quería dicir algo respecto aos gatos. Eu a mí sempre me encantaron os cans e a falta de formación nos como suplimos. Porque vou contar unha historia que pasou con un gato, unha compañeira vosa. Tivemos unha chamada na Avenida Santiago ás 12 da noite, que había un gatiño nun motor dun coche abandonado dun taller que había feito. Pois o recoñezo, tío, joder, un gato pequeniño, nos tes chamadas, 3.000 chamadas, e pasamos por ali ás 5 da mañá e seguía.